Hola, hola, estimados estudiantes, bienvenidos sean todos a una clase de computación. El día de hoy vamos a hablar sobre las tarjetas REC, la evolución de las tarjetas REC y, por supuesto, entre ellos los primeros tipos hasta la actualidad. La tarjeta de REC es un dispositivo que se encarga de preparar, transferir y controlar lo que es la información o datos que se envía a otros equipos que están conectados en la misma red. No se trata de solo ordenadores. También equipos como impresoras, discos duros externos pueden establecer lo que es una conexión. La tarjeta de red también es conocida como la placa de red, adaptador LAN, interfaz física o red física. Y sus términos en inglés son Network Interface Card o Network Interface Control, que es entre sus siglas es NIC, cuya traducción literal pues nos dice que es un componente, es un hardware que conecta a lo que es la interfaz de red inalámbrica de Internet a las computadoras. ¿Cuántas red o tarjetas de red podemos tener en una PC? Primero hay que mencionar que casi todos los computadores tienen al menos dos tarjetas de red, sobre todo todos los que son portátiles, equipos que tienen una tarjeta de red como Ethernet, que es la cableada, y otra que es la Wi-Fi, que es la inalámbrica. En este caso, las tarjetas de red se usan para conectarse a dos tipos de redes diferentes. Por ejemplo, la que va por cable y, por ejemplo, la que va a través del Wi-Fi. Dentro de todas las características que tenemos de las tarjetas de red, viene a ser un componente principal que controla no solamente el zócalo de la ROM del arranque de la placa madre o uno de los puertos NIC. Es realmente una interfaz de conexión a la placa, es un indicador que hace y soporta lo que es este tipo de componente. ¿Cómo nosotros podemos identificar lo que son las tarjetas de red? Para ellos, simplemente tenemos que ir al inicio y escribimos la información del sistema en el cual nos dará, una vez que estemos dentro del sistema operativo, en el apartado de información del sistema hay que ir a los componentes de red y adaptador. Allí nos aparecerá la información de la tarjeta de red que tengamos en nuestro equipo. En realidad, una tarjeta de red viene siendo lo que es la interfaz física entre el ordenador y el cable. ¿Sí? Son realmente dispositivos que te permiten conectarse a una red de Internet. Estas tarjetas se conectan a la placa del computador y proporcionan una interfaz que es bien conocido como el dispositivo de red. La importancia de esto radica en su capacidad de permitir lo que es la comunicación del dispositivo en una red, y esto es realmente esencial para compartir lo que son recursos, datos entre ellos. Los primeros tipos de tarjetas de red, incluyendo las Ethernet, ellas fueron desarrolladas por Xerox, la compañía Xerox, de que en la actualidad tiene una asociación con IBM, en los años 70 y se convirtió en el estándar del facto de las redes locales. El otro también fue desarrollado por IBM en los años 80, también fue un estándar muy popular en esa época, lo cual con el tiempo estos estándares han evolucionado y han surgido nuevos tipos de tarjeta de red como los Gigabit, los Ethernet, los Gigabit Ethernet, y estos ofrecen lo que son velocidades de transferencia de los datos más rápidos. Las tarjetas de red inalámbrica, que hay varios tipos, las que son integradas o las que tienen los equipos portátiles o laptops. Ellas vienen que permiten la conexión de la red sin necesidad de los cables. Estas tarjetas utilizan señales de radio para conectarse a un punto de acceso que se conectan a la red. Las tarjetas de red inalámbricas son cada vez más populares debido a la facilidad de uso y movilidad. Son especialmente útiles en entornos donde es difícil e imposible conseguir conectarse dispositivos mediante cables.
Es decir, si tengo un módem que está en la sala, pero yo necesito estar en mi habitación, pues la red Wi-Fi es una excelente opción. Dentro de lo que son los tipos de tarjetas de red, tenemos los tipos de tarjeta de red inalámbrica, las internas que van conectadas internamente al slot que está en el PCI o PCI Express del computador y pueden tener unas o varias antenas. Las externas que se conectan mediante el USB, como la que vimos anteriormente, que esta misma se utiliza sobre todo para equipos por medio de CPU, equipos de escritorio, que no tienen ninguna conexión de red. Las que usan las lactos son realmente inalámbricas en su totalidad. Y por supuesto tenemos las PCM-CIA que son usadas en los portátiles o también en las sobremesas o escritorios mediante adaptadores. Dentro de sus conectores que tienen estas tarjetas de red, está el conector RJ45, que es el más común y el más utilizado por todos, el cual usamos una tarjeta de red Ethernet que ella conecta el internet al dispositivo o al computador a través de lo que es una red cableada. El BNC, cuyo se usa para otro tipo de redes, el AUI, que es para tarjetas Token RIG, son totalmente en desuso, se usaron en algún tiempo, pero ya no se utiliza. El FDDI, que es usado por cable de fibra óptica, cada día pues queda más en desuso debido al tipo de tecnología y al auge de la tecnología en la actualidad. Cuando nosotros hablamos de lo que es tarjetas de red de altas velocidades, estamos hablando de que son tarjetas de red con una fibra infinita y las cuales se utilizan en entornos de alta demanda como los servidores, sistemas de almacenamiento, para las empresas y compañías de Internet que suministran Internet a ciertas poblaciones. Entre ellos tenemos, por ejemplo, Nightlight, Claro, también está CNT. También tenemos, entre otras compañías grandes como Celerity, Fanex, otras más pequeñas como Symantec y entre otras que han salido después del auge de la fibra óptica. Estas tarjetas promocionan velocidades de transferencia de datos extremadamente rápidas, las cuales pueden manejar grandes cantidades de tráfico de red, como por ejemplo suministrar red al Distrito Metropolitano de Quito. Lo que son las tarjetas de red de alta velocidad son realmente esenciales para poder garantizar lo que es el rendimiento y la fiabilidad en los entornos de alta demanda. Esto nos garantiza que no exista tanta latencia, sí va a existir dependiendo la distancia y en donde se coloquen los lockers o las mangas o las mallas. Esto podía facilitar lo que es el entorno de esa demanda y su uso está aumentando debido que las empresas buscan manejar grandes cantidades de datos de manera más eficiente. Es decir, ahí es donde entra lo que se llama el Internet con megabytes dedicados, ¿sí? Es decir, que solo usted tiene, si a usted le ofrecen 200 megabytes, son 200 megabytes, no megabit, que es lo que te ofrece la mayoría de las empresas de Internet, que le dicen, no, que usted tiene 50 megas. Usted no tiene 50 megas. O sea, usted tiene 50 megabits, no megabytes, ¿sí? Cuando hablamos de megabit, es que tenemos 1024 bits. Y cuando hablamos de megabytes, es que tenemos 1024 megabytes multiplicado por la misma cantidad. Entonces, en megabits representa una mayor cantidad, saquen sus cálculos. Y por supuesto, esto nos da a nosotros lo que es una falsa inspiración. Es decir, por ejemplo, y yo pago 16, me dan 50 megas
y me dice, no, usted tiene 50 megas y solo va a pagar $17 mensuales. Solamente tiene 50 megabits y no es en su totalidad. No es en su totalidad. Usted va a tener una latencia. La latencia es que significa que va a tener un internet que va y viene debido a que ellos comparten esta red con muchas casas, es decir, con muchos clientes, muchos usuarios. Y dentro de esos, cada casa hay más usuarios. Entonces, por eso que para algunos de ustedes no es muy confiable lo que es la cantidad de internet y que su internet no tenga fluctuación. Es decir, que cuando fluctúa es que tenemos una deficiencia de lo que es el mando de lo que es la transferencia de datos, ¿sí? O la velocidad de los datos. Entonces, por eso que son importantes lo que son las tarjetas de red para lo que son las altas velocidad. Esto viene siendo una pieza, ¿verdad? Un hardware que permite procesar lo que es esa conexión web y hace lo que es el vínculo con un módem o un router generalmente proporcionado por su compañía de internet. Y por supuesto, esto lo se hace mediante un cableado o bien sea a través de una tecnología inalámbrica, ¿sí? ¿Cómo nosotros podemos crear lo que es una conexión de red? Bueno, es bastante sencillo. Se abre una app, se configura un dispositivo, se presiona lo que es el internet o redes de internet. En la parte inferior de lo que es la lista del sistema operativo, se presiona lo que es la red. Y por supuesto, se da guardar para nosotros poder obtener lo que es una conexión de red. En la mayoría de las partes, cada dispositivo se conecta de forma diferente, bien sea lacto o PC de escritorios. Dentro de las tarjetas de red virtuales, tenemos que estas se utilizan en el entorno de visualización para permitir que múltiples máquinas virtuales compartan una sola tarjeta de red física. Estas tarjetas permiten la implementación y administración más eficiente de entornos visualizados. Las tarjetas de red visuales son esenciales para garantizar el rendimiento y la eficiencia de los entornos de visualización, y su uso está aumentando a medida de que las empresas buscan aprovechar al máximo sus recursos de hardware. Entonces, ¿por qué nosotros podemos decir que porque el PCI en la PC no se identifica la red? Por ejemplo, en algunos casos tenemos que cuando la red no está identificada, en Windows te indica que no tienes acceso al Internet. Y esto podría ser muchas cosas, por ejemplo, o su compañía de red acaba de cortarle el servicio, o tenemos un problema con el cableado, el cable se llegó a cortar en alguna parte. También tenemos que su tarjeta de red ya no está funcionando y entre otras errores que le podría arrojar el mensaje que Windows le indica. Windows hace esto con la finalidad de que usted tenga identificado y por supuesto en la actualidad los sistemas operativos son más eficientes ya que nos indican realmente qué es lo que nosotros tenemos mal dentro del equipo, qué es lo que no está funcionando para que tener lo que es no solamente una conexión eficiente, sino que también podríamos tener lo que es una navegación más prolongada. Dentro de lo que es las funciones, las tarjetas virtuales, estas no solo se utilizan para garantizar el rendimiento y la eficiencia de los entornos de virtualización. Su uso está aumentado a medida que las empresas buscan aprovechar lo que es su mayor rendimiento. En el futuro, las tarjetas de red son tendencias en el desarrollo que incluyen lo que es la integración de tecnologías inalámbricas y cableadas, así como en su mayoría la amortización y administración centralizada de lo que son las redes. En los últimos años se espera que estas tendencias mejoren cada día,
para que la eficiencia y el rendimiento de lo que es la conectividad en la red sea mucho mejor. Además, que se están explorando nuevas tecnologías como la fibra óptica en la actualidad es un auge en la conexión, es más eficiente, tiene mayor conectividad, está basada en una conexión en la nube, podría tener un impacto súper significativo en el futuro con respecto a la conectividad en general. Dentro de lo que son los tipos de red que existen, o tarjetas de red que existen la Ethernet que incluye un puerto con un estándar de 8P8C, que es el conector de RJ45. Y también tenemos lo que es la red inalámbrica o tarjeta de red Wi-Fi, que es la que, por supuesto, les decía anteriormente, la que están usando las lactos, que en el momento que su tarjeta de red falla, es decir, que pierde la conexión del internet, pueden hacerse o deberse a varios elementos, como por ejemplo, o varias circunstancias. Como por ejemplo, tenemos que o la tarjeta no está funcionando o los drive de la tarjeta no están dentro del sistema operativo, hay un error con la conexión de los drivers o sencillamente usted no tiene internet en su casa. ¿Cómo se puede llamar todas estas tarjetas de red? Bueno, yo anteriormente ya les dije que estas tarjetas tienen varios nombres, en algunas partes pues lo llaman de forma diferente. Las primeras tarjetas de interfaz de red, estas se implementaban comúnmente como tarjetas de expansión que se conectaban al bus del ordenador. El bajo costo y la ubicación del estándar del Ethernet hizo posible que la mayoría de los ordenadores modernos tengan una interfaz de red integrada a la placa base. Esto significa que las placas madre de los computadores o servidores pueden tener incluso su interfaz de red incorporada ya a la placa. Las capacidades del Ethernet, entre otras cosas, son integradas como un tipo chip en la placa y estas son implementadas a través de un chip Ethernet y que nos indica que es de bajo costo. Dentro de eso, cuando este chip llega a dañarse dentro de la misma placa, por supuesto, si la placa sigue funcionando, podemos acceder a una tarjeta de red PCI que se conecta de manera externa en la parte de lo que son los zócalos para las PCI y por supuesto nos daría la facilidad adicional de utilizar lo que es el Internet. Las modernas tarjetas de red ofrecen funciones avanzadas como interfaz de interrupción, los procesadores de Hawks, soporte para múltiples colas de recepción y transmisión. Y por supuesto, tenemos entre ellos lo que son el propósito de las NIC, que viene a implementar los circuitos electrónicos necesarios para comunicar sobre una red de computadoras, ya sea utilizando lo que son los cables o como los otros tipos de conexiones como a través de la Ethernet, la fibra y por supuesto el Wi-Fi. Por lo tanto, pues es un dispositivo de capa física y uno de capa de enlace de datos, ya que proporciona lo que es el acceso físico a un medio de red. Sus direcciones, cada tarjeta de red tiene un número de identificación único de 48 bits, en lo cual se le llama dirección MAC. ¿Esto qué significa? Pues por supuesto, cada dispositivo que tenemos en casa tiene una dirección MAC, es decir, un código de acceso. Y por supuesto, los routers y los modem también tienen su ruta de acceso. Eso lo vamos a ver más adelante porque es un tema bastante largo y profundo. La numeración de la dirección MAC tiene entre 48 bits en hexadecimal.
en lo cual su mayoría aquí en el Ecuador comienza por 192.168.1.1 en su mayoría. Y por supuesto, de ahí ya se define cada dirección IP para cada dispositivo, si en el caso que fuera necesario. Las tarjetas de red nos dan la facilidad de poder dedicarle una dirección IP a cada equipo para evitar que se nos conecten personas externas a nuestra red. Por eso es que en la actualidad existen muchos equipos que ya evitan este tipo de conexiones fraudulentas a las redes de los hogares. En la actualidad, anteriormente se bajaba una aplicación en el celular, robaban la contraseña y eso era todo. Así que muchas personas podían conectarse y cuando usted se daba cuenta, pues usted no estaba disfrutando de su internet, era porque tenía 10, 18 personas conectadas a su red y usted no se había dado cuenta. En la actualidad, los equipos, los routers, evitan este tipo de situación y, por supuesto, las compañías de Internet se encargan de manejar lo que es el proceso de las claves. Por eso que cuando usted necesita el cambio de clave, necesita llamar a su proveedor de Internet para que le cambie lo que es la contraseña del Wi-Fi. Entonces, dentro de esto, bueno, esperando que a todos ustedes les haya gustado este tema, les haya parecido interesante. Nos vemos en una próxima clase. No olvide darle like al video y suscribirse al canal.